mucha gente, tenemos desde Colombia, tenemos de aquí de San Salvador, de allá de México, Estados Unidos. Qué gusto, un gusto que ustedes estén por acá. Miren, este tema llama la atención por el lenguaje. El contenido es el mismo, pero el lenguaje, la forma de presentarlo, y así tiene que ser. Si nosotros queremos ir a algún lugar, hay tanto tráfico, hay tantas calles nuevas, que ponemos el Waze o el Google, ¿verdad? Y entonces el Google y el Waze nos tiran una directriz de cómo llegar a ese lugar más rápido. Eso nos facilita entender lo que es la cosmobiología o astrología modernamente. Cuando uno saca su mapa natal, ese cuadrito con todos los signos y símbolos, ese círculo, en realidad ese es un Waze, que cuando nosotros aprendemos ese lenguaje, ese abecedario, nos sirve para llegar a un determinado momento, lugar, mucho más fácil que ir tonteando donde hay tráfico, donde no se puede, etcétera. ¿Y por qué la palabra cuántico? Porque es la única manera de entenderlo científicamente, la conexión que existe entre lo que está ahí arriba, llámese estrellas, planetas, galaxias, sistemas solares, con lo que está aquí abajo, seres humanos, plantas, animales, etcétera. La única manera de explicarlo científicamente es entendiendo la física cuántica. De otra manera, por la física newtoniana no se entiende, queda a nivel de fe o queda a nivel de explicación así mero esotérica, pero ya no estamos en el tiempo de las explicaciones esotéricas, estamos en el tiempo de la ciencia. Entonces, la astrología, tu Waze personal cuántico. A mí me pareció el nombre más que perfecto. ¿Por qué? Porque yo me lo inventé, entonces tiene que ser perfecto, tiene que ser bueno. Así es que, pero para que lo capten se los explico. La carta natal es el Waze. Lo ves y lo pones, decís, ok, quiero estudiar, ¿qué voy a estudiar? Ok, quiero ver cómo tenemos a Venus, cómo tenemos a Plutón, cómo tenemos... Ok. Las carreras humanistas me salen muy bien a mí por el aspecto que tengo. O dice uno, no, las carreras exactas, matemáticas, física, etcétera, me resultan bien por las tendencias que yo tengo. Que quiero ver si me meto en este negocio. Y no es que sea Nostradamus y va a predecir, pero uno dice, ok, ¿para qué traigo yo? Ok, veamos, para empresas, para trabajar en sociedad, para trabajar individualmente, para estar empleado, para invertir en bolsa, para invertir en fin, el Waze, acuérdense de eso. La astrología, el horóscopo, es el Waze de ustedes para que la conducirse en la vida les sea más fácil. Y actualmente tenemos un personaje que ha entrado ahí arriba, que está afectando aquí abajo, que ha cambiado las leyes del juego, que ha modificado los patrones del juego, que es el planeta Plutón. Ese Plutón ha entrado en el signo de Acuario y a los acuarios, que somos nosotros, este servidor de Acuario, nos ha movido el piso, así que nos quitó la alfombra y nos quedamos en el vacío. Pero ese es el trabajo de Plutón, junto con Saturno y junto con Neptuno, que son los planetas más lejos del Sol, son los que nos trabajan más a nivel inconsciente. Y de eso nos va a hablar Eva María, que muchos de ustedes ya la conocen. Eva María vive en Alemania, trabaja con toda la información ahorita europea en cuanto a la astrología, trabaja en los espirituales desde hace mucho tiempo, hace constelaciones, trabajos en pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Ella les puede explicar mejor. Entonces, yo las dejo con Eva María. Siempre acuérdense que es una tertulia, no es una charla magistral. Estamos para platicar y cuando ustedes quieran, pues preguntan, cuentan, etcétera. Pero ella ahorita es la anfitriona, que es un honor para nosotros que nos dirija, que nos coordine la tertulia. Así es que, Eva María, bienvenida a esta su casa virtual, esta es su sala Zoom, y bienvenidos todos ustedes y les agradezco mucho. Así es que es suyo el Zoom. Gracias, gracias, Oscar. Bueno, agradezco esta oportunidad para poder hablarles de lo que es astrología espiritual, porque muchas veces nos concentramos precisamente a nivel profesional o a nivel financiero, a nivel de pareja, y a veces nos olvidamos de ese enfoque espiritual. Y hay unos aspectos. Bueno, entonces en esta ocasión, más que todo, lo que yo les quiero contar es de los aspectos, porque la astrología espiritual es bien amplia, o sea, hay muchas cosas que se pueden ver para saber
qué capacidades espirituales tenemos cada uno de nosotros. Pero en esta ocasión me voy a concentrar en todos los aspectos de Mercurio, con Urano, con Neptuno y con Plutón. ¿Por qué razón Mercurio? Porque Mercurio representa nuestra mente, o sea, nuestra conciencia, en nuestra forma de pensar, y cuando tenemos Mercurio en un contacto, no importa que sea conjunción, no importa que sea oposición o que sea un trígono o un sextil, cualquier contacto que ustedes vean que tenga Mercurio, ya sea con Urano, con Neptuno o con Plutón, tiene un significado. Entonces, les voy a mostrar. Apáguenme los micrófonos, por favorcito. Se los voy a agradecer. Sí. Gracias. Les voy a mostrar una carta porque me decía Oscar que podía mostrar alguna. Entonces, como él dice que puedo mostrar alguna, voy a mostrar la de él solo por eso. Dele, mejor. Mejor dice. Sí, Bueno, así. mire, Es la mía. No, está muy fea esa. esta es la suya. Esta Qué es su fea carta, está. imagínense. Bueno, dele pues. Entonces, fíjense que una cosa muy interesante. Oscar no tiene contactos de Mercurio con Urano, ni con Neptuno, ni con Plutón, pero Urano, Neptuno y Plutón están todos en contacto. Entonces eso nos da otro sentido. Entonces ustedes pueden ver en sus cartas. Los que no saben de astrología, y yo tengo aquí los datos, les voy a ir diciendo y les voy a ir explicando. Pero este aspecto que tiene de Urano, Neptuno y Plutón, que entre ellos hacen un aspecto que hacen, tienen un contacto, o sea que, como les decía, puede ser una oposición, puede ser una conjunción o un trígono. Eso es lo que hace a Oscar tan especial en su forma. Primero, Urano es esa visión amplia. Neptuno es esa unión con el colectivo y Plutón es la capacidad de transformación. Entonces esos tres aspectos son los que hace a nuestro querido doctor que tenga la capacidad de llevarnos en ese camino espiritual a todos nosotros. Entonces vean en su carta si tienen esos aspectos. Entonces vamos a ver la carta de Lourdes, por ejemplo. Lourdes tiene un aspecto entre Mercurio con Urano y con Plutón. Entonces, ¿qué nos dice eso? Vamos a hablar primero de esa conjunción o de esa oposición o de un sextil que sea entre Mercurio y Urano. Le voy a decir los que tienen entre Mercurio y Urano es Ginny, según lo que tengo yo acá, y Lourdes. Entonces, esto lo que hace Urano es que sean personas que piensan excesivamente rápido y que no necesitan un proceso lógico para llegar a una conclusión. Son las personas altamente intuitivas. ¿Qué significa esto? O sea, de que uno está hablando con ellas y dan un salto cuántico, no llevan un proceso de elaboración porque esto es así, entonces significa esto, significa lo otro, sino que pegan el salto cuántico y llegan a la conclusión rápidamente. Entonces, las personas con un contacto, cualquier contacto, Mercurio, Urano, esa es la clave. Piensan muy rápido, pueden tener mucha intuición, no necesitan ningún proceso lógico. Y eso las hace de que la intuición que tienen es como que están conectados con el cosmos con una gran antena parabólica. Y son las personas de que pueden pensar, que pueden llegar a conclusiones sin hacer procesos lógicos y que a veces hasta tienen problemas y son incomprendidas porque ven las cosas pero no pueden explicar por qué, no saben qué por qué es que sienten eso. Son esas intuiciones así súper rápidas, súper cuánticas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos da Urano en conjunción con Mercurio. O sea, hace un aspecto especialmente de intuición. Ahora fíjense bien, vamos a ver si tienen un contacto, el que sea, de Mercurio con Neptuno. Yo tengo marcado a Anita, tengo marcada a Ginny también, a Maritza. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que son los aspectos con Neptuno.
Fíjense bien lo que nos da Neptuno. Neptuno lo que nos hace es que nos podamos conectar con el colectivo, que sintamos lo que la mayoría de la gente está sintiendo. Entonces, eso es muy práctico y es muy bueno, por ejemplo, si uno se dedica a la publicidad, si uno está como guía espiritual, si uno tiene que trabajar mucho con gente, si está dando asesoría como coaching o alguna cosa, entonces es especial. El problema que tiene es porque sentimos demasiado y nos logramos conectar con el colectivo, pero a veces tomamos también las cosas negativas. Ahora, el reto es mantenernos en esa conexión con el cosmos, en esa unidad, en ese nivel espiritual, pero con estructura. O sea, en nosotros mantener nuestra estructura y estar concentrados y enfocarnos en las cosas que queremos hacer. Es bastante difícil. Ayuda un ejercicio, por ejemplo, si ustedes tienen alguna bolita o una bola de cristal o de alguna piedra, ya sea de cuarzo rosado o de cuarzo de cristal blanco, que sea redonda, imaginarse meditar con esta piedra e imaginarse que ustedes se meten adentro, que están adentro de la piedra. Tiene que ser alguna bolita, algo redondo, ¿no? Que se meten adentro y que eso les da estructura, que eso les da forma, porque lo que nos está pasando en este momento es que estamos como más difusos, ¿verdad? Entonces, para tener esa estructura, imaginarnos que estamos metidos en nuestra esfera de luz dorada y que ahí nos estamos sosteniendo nuestra energía para no irnos y quedarnos, porque tampoco es bueno. O sea, sí tenemos que ser espirituales, pero no quedarnos en el aire, que es la gente que a veces la vemos de que hablan de los ángeles, que esto, que lo otro, andan con los pies, con la cabeza en las nubes, pero como decía Oscar, no con los pies en la tierra. Y tenemos que funcionar también aquí, ¿verdad? O sea, tenemos responsabilidades y tenemos que funcionar bien. Entonces, ese es el reto ahora. La estructura con esa telepatía que se va a acrecentar, con esa intuición y muy importante, el servicio. El servicio no solamente a nivel de las personas que nosotros queremos, sino que a nivel de otras personas, también con las personas que nos caen mal especialmente, o con las personas difíciles. Allí es donde realmente es servicio, ¿verdad? Porque es fácil hacer servicio con las personas que a uno le caen bien y que uno quiere, pero las personas complicadas, ahí es donde todavía tiene mejor. Bueno, entonces, atención, como les decía, porque ahora pues está complicado en ese aspecto este mes. Tenemos un aspecto bueno, no solamente de Neptuno, sino que Júpiter ha entrado en Géminis, que va a estar todo hasta diciembre. Entonces, esto nos va a ayudar en una cosa especial que es lograr la unidad a través de la dualidad. Apúntense eso, por favor. Este año, lo que nos queda de año es lograr la unidad a través de la dualidad. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es lo que significa, para mi modo de ver, tal vez Oscar nos puede ampliar un poquito más en ese sentido, es esa dualidad como ley universal la tenemos todos. Entonces, no tratar solamente desde nuestra luz de lograr ese crecimiento espiritual, sino que abrazar nuestra sombra también, nuestro lado oscuro, aceptarnos con esos aspectos negativos que tenemos también, y desde esa dualidad que tenemos, lograr esa unidad nuestra con el mundo espiritual y con el cosmos. No sé, ¿cómo lo interpretaría usted, Oscar? ¿Cómo lo ve? Mire, yo tengo gran experiencia en eso de la dualidad con Géminis, mujer Géminis. Una persona que cualquiera diría que es múltiples personalidades, pero no, simplemente es el Géminis funcionando de una manera y el Géminis funcionando de la otra, pero son hasta dos mundos diferentes. Pero partamos de un punto. Nosotros en la realidad aquí que vivimos, trabajamos a base de pares de opuestos, o sea, yin-yang, o sea, alto, bajo, eh, negro, blanco, etcétera, porque si no, no podemos conocer esta realidad. Por eso es que hay dos columnas siempre en todas las tradiciones místicas, hay dos columnas, la justicia y la misericordia, en la masonería hay dos columnas, etcétera, ¿no? Las columnas de Hércules. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender, y eso a base de
trabajo de subir Kundalini en la yoga, conocer el camino que uno lleva en la astrología, respiraciones, etcétera, es que estas dos energías que son dialécticas, que nos jalan para un lado y para el otro, poco a poco se vayan uniendo. Y entonces, esa misma energía de la dualidad, acuérdense que la electricidad tiene polos, positivo y negativo, y cuando se juntan, crean luz, crean corriente. Entonces, estas dos energías nuestras que están en nuestro cuerpo, sistema neurovegetativo, simpático, parasimpático, iones de sodio, cationes de potasio, etcétera, dos hemisferios, esa misma energía, juntarla, 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 hasta que llegue a un punto como en los imanes, que se genera una corriente que si no está uno listo, los imanes se pegan. Entonces, llevar esa energía a que llegue y que genere esto. Y en el proceso con la respiración, la meditación y el trabajo, esta misma energía que está pululando así, la tiramos para arriba. Y eso entonces hace el triángulo. Entonces, dos columnas que juntas cuando se empujan hacen el triángulo y va para arriba. Eso está en un símbolo que se llama el Gran Arcano. Apunten y búsquenlo, googleenlo, como dicen los muchachos. En el Gran Arcano está representado simbólicamente. Hay que despertar la intuición para entenderlo. Las dos columnas, cuando se juntan, las colas de las serpientes generan esa energía, que es como cuando los imanes se van a juntar, pero no los pegamos. Y de ahí uno tiene que hacer el trabajo a base de mover Kundalini para que suba y sigamos al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel es lo mismo. Empiezan los pares de opuestos hasta que llega un momento en que el ser humano fusiona ambos hemisferios y empieza a ver la totalidad. Se hace holístico, la visión holística. Eso lo dicen los neurofisiólogos. Y entonces ya no hay división. Ya en la escala de Jacob se dice que es el grado de Gelón, el que ha logrado superar los pares de opuestos y ha trascendido la dualidad. Entonces, claro, si hoy hasta diciembre va a estar más marcado, es cuando más hay que ponerle coco, en el caso que yo pues practico meditación, la yoga y los conflictos, aprender a hacer tesis, antítesis, trabajar sobre estos dos elementos y en lugar de pelearse, fusionarlos, ascenderlos y hacerlos síntesis. Y todavía hay una propuesta del doctor de la Ferrer, me debese hacer la síntesis de los conflictos, esa síntesis hacer la sabiduría a través de la matesis, que es que vivirla, la experiencia, vivirla, realizarla. Y entonces se sube al siguiente nivel y ahí ya no hay pares de opuestos, ahí se es todo con el todo. Esa es mi visión. Súper, me encanta, súper bonita. Vale. Bien, entonces nos vamos a pasar a el Mercurio con Plutón. Como ya les dije, puede ser una oposición, puede ser un trígono, puede ser un sextil, un medio sextil, conjunción, cualquier cosa. Todo sea de que están en contacto, que tienen un contacto ahí, cualquier tipo. Entonces, ¿qué es lo que nos da ese Plutón? Plutón, ya saben, es el destructor o el transformador, el sanador o el que todo lo destruye, ¿verdad? Entonces, esa energía plutónica es muy fuerte. Esa energía plutónica lo que hace normalmente es provocar los conflictos o las situaciones para que los temas puedan ser vistos. Entonces, normalmente las personas, o sea, Anita, Ginny, Lourdes, que estaba comentando, provocan, sin hacerlo conscientemente, situaciones afuera que no están como siendo verdaderas. O sea, cuando alguien está mintiendo, cuando alguien es falso, cuando alguien es hipócrita, cuando alguien está engañando, entonces entran en contacto con ustedes y se dan esas situaciones para desenmascarar esta gente. Entonces puede parecer como que atraen conflicto, pero no es que atraigan el conflicto, sino que se tiene que dar ese conflicto para ver el tema, para ver la verdad. Ese es uno de los aspectos que da. Entonces, por eso es que las personas con ese contacto entre Mercurio y Plutón son por excelencia los mejores psicólogos, los mejores coaches, las personas que tienen la capacidad
de realmente llegar al fondo y arrancar ahí qué es lo que realmente está afectando a las personas, ¿verdad? O sea, que logra escarbar y poner el dedo en la llaga, ¿no? Y confrontar a sus clientes o a sus pacientes, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen ese aspecto, como les decía, yo lo que tengo aquí es a Marilú también, perdón, Marilú, Anita, Marilú, Ginny, Lourdes, eh, trabajen con las personas. Ajá, Dulce dice que tiene trígono con Plutón. Sí, de Mercurio, espero que sea, ¿verdad? El trígono de Mercurio con Plutón, entonces hay que dedicarse a trabajar con la gente a nivel psicológico. Ujú. Sí, María Dulce, entonces sí, perfecto. Entonces, como les decía, pueden tener esa sensación de que atraen el conflicto, de que tal vez ese tipo de personas afuera logran engañar a otros, pero ya en el momento en que ustedes entran, se desenrolla ahí todos los chambres, los conflictos, los problemas, las envidias. Entonces, Germania dice que lo tiene en conjunción, sí, entonces todavía más marcado, ¿no? Entonces aprovechen para analizar bien y no tenerle miedo al conflicto. Muchas veces los seres humanos tenemos mucho miedo a sufrir, entonces por eso evitamos confrontar, por eso nos cuesta hacer el trabajo con la sombra, con nuestro lado oscuro, porque estamos siempre evitando sufrir.